La propuesta del Partido Social Cristiano de mocionar el nombre de Cynthia Viteri como precandidata presidencial y las recientes dimisiones de los legisladores Andrés Páez y Franco Romero a las organizaciones políticas que les permitieron alcanzar una curul en el actual periodo son elementos que han ido marcando el ambiente preelectoral en los últimos días. ¿Cómo se muestra este escenario a poco más de 4 meses para la inscripción de candidaturas de cara a las elecciones de 2017? Lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista. Henry Cucalón, guayaquileño, abogado con maestría en Derecho Administrativo, exsecretario del municipio de Guayaquil, asambleísta de Guayas por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Asambleísta Cucalón, bienvenido a TVL Noticias. Muchas gracias, buenas noches, un saludo para los televidentes. Y un gusto tenerlo con nosotros. Asambleísta, partamos del primer elemento que citábamos en la presentación de esta entrevista, esta propuesta del Partido Social Cristiano en alianza con Madera de Guerrero para mocionar el nombre de Cynthia Viteri como candidata presidencial y que ha generado allí ciertas discrepancias o al menos posturas al interior de la denominada unidad. Usted lo ha expresado bien, es una propuesta al seno de la unidad y por tanto para conocimiento del país. En base a las distintas conversaciones que se han mantenido en la unidad, donde ya existe lo más importante para mí y primordial, un gran acuerdo conceptual de lo que debe ser la recuperación de las libertades, de la democracia y la reconstrucción de la economía en el país y también un acuerdo de carácter legislativo que se suscribió en Cuenca a finales de enero. En esta etapa también de mocionar nombres para candidaturas presidenciales para ver quién puede ser el representante de la unidad, se ve conversado que en estos días cada movimiento, cada agrupación política que conformaba parte de la unidad presente sus nombres. Lo que hemos hecho nosotros es poner a consideración la propuesta de quien pensamos es la mejor representante de las ideas del progreso en libertad, que es nuestra filosofía política, la de las 6 Madera de Guerrero, y la pusimos a consideración de los restantes miembros de la unidad, así como también esperamos que los restantes integrantes también hagan lo mismo y que de ahí salga el mejor o la mejor candidata para que lleve las ideas de la unidad al marco electoral. Eso es lo que pasó. Propio de la cultura política ecuatoriana, se ha dicho que respetan el nombre, sin embargo quieren ver el procedimiento. Pues bueno, no hay problema. Ese es parte del diálogo, es positivo. Este es un ejercicio novedoso democráticamente porque normalmente los partidos directamente hacen las candidaturas, inclusive la ley los ampara. La razón de ser de un partido político es mocionar candidaturas, presentar sus candidatos cumpliendo las leyes, sus reglamentos internos, las primarias, etc. Así que yo veo saludable que haya este ejercicio de apoyos o no para saber quién va a ser un candidato. Pero sobre esto de los procedimientos que usted cita, asambleísta, ¿esto no había quedado de pronto a lo interno claramente establecido? Pregunto esto porque, claro, llamó la atención que la primera moción presentada salga del Partido Social Cristiano. Hubo la reacción de Paul Carrasco, una de las cabezas visibles de la denominada unidad, que a propósito hoy en declaraciones a un medio de comunicación ha manifestado que se tendría previsto una reunión el próximo lunes. Allí se quieren definir al menos mecanismos claros para poder presentar estas candidaturas a lo interno y que no es posible que éstas salgan a dedo, ha manifestado. Es que nadie ha salido a dedo. Ahí yo difiero si ese es el contexto de la terminología, porque nuestra organización política se reunió el día 27 de junio, los máximos dirigentes a nivel nacional de las listas 6 y de Madera de Guerrero, y después de largas horas de debate sacamos la resolución mediante el cual nominamos a la doctora Viteri, Cynthia Viteri, para que sea puesta a consideración de la unidad. Los demás partidos podían hacer lo mismo, eso lo habíamos conversado, y pueden todavía hacerlo. Claro. Nunca proponer nombres, no imponer nombres, puede ser algo malo o puede ser un motivo de llamar fracaso o desunión. Es proponer nombres, puede ser novedoso. La forma en que se hizo fue a la par. Se lo comunicó a los miembros de los partidos políticos y al mismo tiempo, por respeto a la opinión pública, a la prensa. ¿Por qué? Porque en algún momento hubieron algunas críticas de que las reuniones de trabajo de la unidad, que han sido muchas a lo largo de 1 año y medio, muchísimas, no se daba a conocer cuáles eran los motivos y los resultados. Así que yo no veo cuál es el problema de que se haga público que hemos propuesto
el nombre de alguien, así como espero que los otros hagan lo mismo. Sobre esta moción, asambleísta Cucalón, su ex coideario, en este caso Franco Romero, quien recientemente esta semana vimos salió de las filas del Partido Social Cristiano para ahora militar en el movimiento Creo, había manifestado que allí la estrategia de colocar el nombre de Cynthia Viteri era un poco quemar esta figura. ¿Qué dicen ustedes al respecto y cómo reaccionaron también frente a la salida de Franco Romero? Mire, cada persona es libre de hacer lo que a bien tuviere. Yo no voy en ese sentido a calificar o no porque ahora está en otro partido político de la noche a la mañana. ¿Esto ustedes tenían conocimiento? Hace algunos años eso tenía un nombre que tenía que ver con una prenda de vestir, ese tipo de acciones. Lo importante, ya que ahora comentan ciertas cosas, la abogada Viteri, un día dicen que es una gran persona, otros dicen que es un tema electoral. El día de la reunión yo no escuché ni pío. ¿Estamos claros? Y ahí hablaron bastantes dirigentes, obviamente habló el alcalde Nebot, para justificar una vez más el por qué no iba de candidato, porque obviamente había un clamor no solamente partidista, porque el liderazgo del alcalde Nebot supera a los partidos políticos, un liderazgo de convocatoria, y hablaron muchísimos dirigentes. Y a mi ex colega no le escuché el tono de voz, ¿ya? Por eso es que asumimos que estaba de acuerdo, porque se tomó una resolución y eso fue público a los días siguientes. Todo lo demás y los juicios de valores que haga son respetables y vienen ahorita de otra orilla política. Hay que entenderlo, así es la democracia. Ahora bien, asambleísta Cucalón, ¿qué va a pasar luego de esta reunión el día lunes que va a mantener la unidad con todas las agrupaciones políticas allí aglutinadas, en donde se definan estos mecanismos como se ha manifestado y donde de pronto no termine de cuajar el nombre de Cynthia Viteri? ¿El Partido Social Cristiano va a actuar de manera independiente? Mire, lo importante del día lunes es que se mantiene la voluntad del diálogo, porque para llegar a acuerdos se necesitan voluntades. El abogado Nebot va a estar el día lunes, vamos a estarlo acompañando como siempre en esas reuniones, espero que sean fructíferas, no solamente en el ámbito electoral, que ojalá que pueda haber más nombres, etcétera, sino en lo primordial y lo que le interesa al pueblo ecuatoriano. No sé si usted se fijó, pero en los comunicados públicos que se hizo, uno de los cuales tenía que ver con la doctora Viteri, había uno que era mucho más importante que eso. Habíamos quedado también, hacia finales del mes de junio, de que aparte que ya había un gran acuerdo sobre el tema del programa económico, que es básico en lo que tiene que ver con disminución de impuestos y no subida de más impuestos, eliminación del anticipo del impuesto de la renta, la eliminación del impuesto a la salida de divisas, un gran acuerdo con el sector privado, generándole confianza y certidumbre, no incertidumbre jurídica, para que pueda haber inversión nacional o extranjera, renegociación de la deuda externa, principalmente el tramo chino, y todo lo concerniente a una política de austeridad fiscal. Eso en el macro ya estamos de acuerdo, pero nos permitimos, y eso fue parte de los acuerdos, complementar con ideas más precisas de lo que debe ser un tema económico. Se propuso incentivos y estímulos a zonas fronterizas y a las zonas afectadas por el terremoto, aún mayores de los previstos en la ley de solidaridad. Cercar la crisis y no permitir los incumplimientos del gobierno central con las rentas que pertenecen a las prefecturas, a los municipios, a las juntas parroquiales, para que esos gobiernos locales sigan sirviendo al pueblo en obras y servicios. Y fundamentalmente el compromiso legislativo y el ejecutivo de nunca más meterle la mano a los fondos de los trabajadores vía seguridad social, IFA y fondos de pensiones. Sobre eso también conversaremos el día lunes, porque al final de cuentas eso es lo que le interesa al pueblo, que haya esta unidad de criterios para defender lo que les interesa. Y que exista primero también un proyecto. Que a la larga es el bienestar y el empleo. Es que el proyecto ya existe. Ajá. Mire, a diferencia de otros proyectos que yo los respeto, aquí primero se ha llegado al acuerdo programático, el de las ideas, el de los planteamientos, y después viene el electoral, con los escollos que pueden existir. Normalmente en la política ecuatoriana es al revés. Primero son los apoyos y adhesiones a un candidato y después vamos a ver en qué vamos a trabajar. Yo no creo en eso de ahí. Asambleísta Cucalón, queda claro ese tema. Me queda apenas un minuto para cerrar esta entrevista. Hemos abordado lo relacionado con el asambleísta Franco Romero, que renunció, en este caso se desafilió del Partido Social Cristiano. A la par también esta semana hemos visto el anuncio del asambleísta Andrés Páez, quien dijo ya no pertenecerse al movimiento Creo. Desde el Partido Social Cristiano, ¿cómo se miran estos cambios, estos movimientos ya a portas o en medio de un proceso preelectoral?
Bueno, nosotros, y le digo el alcalde Nebot, nuestra organización y quien le habla, nos hemos reunido varias veces con el asambleísta Andrés Páez. Conocemos sus criterios, su compromiso con el país, su labor fiscalizadora. Tenemos coincidencias mucho más que las diferencias que pudieran existir. Él ha hecho público que no está con movimiento político, que llegó con ese movimiento. A diferencia de otros, no habla mal del movimiento que lo auspició, simplemente tienen una diferencia circunstancial por motivo de las elecciones. Yo saludo aquello. ¿Podríamos verlo luego en las filas del Partido Social Cristiano? Siempre hemos conversado y es público, y él lo ha dicho. Ayer el alcalde Nebot en una entrevista inclusive citó varios acápites de las reuniones que hemos tenido con Andrés Páez, como hemos tenido con toda la clase política, dirigencial, movimientos del país. Hemos conversado con todo el mundo. Nosotros sí podemos y sí sabemos dialogar, sabemos anteponer los intereses partidistas a lo que son los intereses de la nación. Así que sí hay que mantener el diálogo, por supuesto. Es un momento no de partidos, es un momento de país. Y seguiremos viendo cómo se desenvuelve todo este ambiente. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado. Muchas el asambleísta Henry Cucalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, en representación de la provincia de Guayas, hablando a propósito de la coyuntura preelectoral.